Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo 2 y en esta ocasión le hablaremos acerca de las válvulas. Bien, empecemos con las válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras, a menudo denominadas válvulas direccionales, son componentes esenciales en sistemas hidráulicos y neumáticos. Aquí se presentan dos funciones esenciales. El primero de ellos es el control de dirección, que quiere decir que permite el cambio de flujo entre diferentes puertos. Y el segundo es la función de iniciar o detener el flujo en un circuito neumático. Aquí hay un ejemplo de una válvula distribuidora. Bien, ahora hablaremos acerca de los tipos de válvulas distribuidoras. Una válvula distribuidora quedará especificada por el número de vías y posiciones. En este caso, el número de vías es el número de conductos que pueden ser conectados a la válvula y las diferentes conexiones que pueden establecerse entre los conductos es lo que se denomina posición. En esta figura se observan diferentes tipos de válvulas atendiendo a su número de vías y posiciones. La primera y más básica es la válvula 2-2, dos posiciones y dos vías. Se utiliza para abrir o cerrar el paso de aire a una zona del circuito. Si se desea controlar un cilindro de simple efecto, harían falta dos de estas válvulas funcionando de forma complementaria. Por el otro lado tenemos la válvula 3-2, que se refiere a tres posiciones y dos vías. Esta se utiliza generalmente para el mando de cilindros de simple efecto. Posteriormente tenemos la válvula 4-2, que permite el control de un cilindro de doble efecto, y su construcción para dicho control es más compleja que la siguiente, que es una válvula 5-2, el cual cumple la misma función. Sin embargo, la 4-2 es menos frecuente. Lo habitual es usar una 5-2 para este control, pues tendría 5 vías y 2 posiciones. Finalmente tenemos las válvulas 4-3 y 5-3, que son similares a las válvulas 4-2 y 5-2, pero con una posición intermedia de reposo en las que todas las vías son bloqueadas. Bien, ahora es momento de hablar de el accionamiento de las válvulas distribuidoras. En este caso tenemos diferentes tipos de accionamiento. En el primero de ellos tenemos un accionamiento de tipo manual. En este caso, el mando manual representa un pulsador, una palanca o un pedal, como se logra observar en la figura. Después tenemos de tipo mecánico, que es actuada por rodillos o palancas. En este caso acá tenemos unos ejemplos de cómo se representan en simbología los rodillos y el tipo de control. Igual el muelle es un tipo de control mecánico, y este generalmente se utiliza para regresar a su posición original las electroválvulas que son accionadas por un mando manual o por cualquier otro mando, pero se requiere que solo sea un instante el que se tenga activado dicha válvula. Posteriormente tenemos de tipo eléctrica, que es mediante un solenoide o mando electromagnético, como se puede observar aquí en la imagen. Después tenemos de tipo pilotadas, que actúa por otra fuente de fluido, en este caso sería aire comprimido. Y tenemos el presurizado neumático y mando por presión. Y finalmente tenemos un tipo de
accionamiento termostático, neumático o hidráulico. Y estas válvulas se pueden activar según la variación de temperatura, de presión, etcétera. Bien, ahora es importante mencionar que hay dos tipos de sistemas que se pueden llevar a cabo con las válvulas distribuidoras. En el primer caso tenemos las válvulas monoestables, que se refiere a que una válvula puede volver a su posición original después de ser accionada, y en este caso es el primer ejemplo a la izquierda es una válvula monostable, dado que se acciona y por el retorno de muelle vuelve a su posición original. Y del lado derecho tenemos una válvula bistable, dado que tiene dos posiciones y esta se queda en esa posición hasta que recibe otro accionamiento que le permite cambiar de posición. Finalmente aquí tenemos unos ejemplos de electroválvulas reales, que son como las que encontramos en el laboratorio. En el primer ejemplo, en el inciso A, tenemos una electroválvula biestable 5.2 de accionamiento en ambos lados por bobina. Del lado derecho tenemos a una válvula 3.2 de accionamiento por rodillo y con retorno de muelle. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jared Pinchel Isla Sánchez, pertenezco al equipo 2 y bueno, en este caso les voy a hablar de la válvula de control de presión. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, ya se ha representado en el símbolo que se puede encontrar en FluidSim o ya en un estado físico. Tenemos la válvula de presión. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que este dispositivo tiene como objetivo principal el controlar la presión de un flujo variable de acuerdo a la señal de un controlador. Bueno, esto ya físicamente es como un ensamble que está compuesto por una conexión hacia una tubería, ¿no? Por decirlo así, de un actuador operado por un accionamiento, que bueno, este accionamiento permite el control del caudal y de la presión de este mismo. Este compuesto, bueno, está compuesto más bien por dos piezas clave, que son el cuerpo de la válvula, como se puede ver ahí, y el servomotor. Bueno, estoy hablando internamente. Está conformado por un actuador, que es quien permite el paso de fluido, por decirlo, actuando de dos maneras, que bueno, la primera es en dirección de su propio eje y pues la segunda corresponde a lo que es un movimiento en forma rotativa, ¿no? Bueno, aquí como ya he mencionado, es para mantener una presión constante en el sistema con el dispositivo principal de descarga de la presión, ¿no? Estas válvulas se utilizan en sistemas en los que se requiere un flujo continuo de salida durante el tiempo en que la bomba está funcionando. Y bueno, en sistemas, en el caso de incluso con la bomba accionada, no se requiere un flujo de salida de la boquilla. Es esencial instalar una pequeña, bueno, una válvula de escape. Aquí, en este caso, tenemos en estado físico, por decirlo así, lo que es el símbolo en FluidSim, lo que es una válvula limitadora de presión. Bueno, aquí en este caso, la función importante de esta válvula es proteger una instalación neumática de sobrepresión, ¿no? Se coloca donde queremos que la presión supere un valor previamente establecido. En condiciones normales de presión, el muelle mantiene el paso abierto.
Cuando la presión del sistema excede a la presión ya establecida, la fuerza ejercida por el muelle es superior y bueno, la válvula lo que hace es que se cierra. La válvula vuelve a abrirse tras bajar un poco la presión, por lo que he estado investigando, tendrá que bajar un 25% y, y bueno, el pistón vuelve debido a la fuerza del muelle a lo que es a su posición inicial. Bueno, en este caso tenemos bueno, encontré dos válvulas de presión ya sea con orificio y que no contiene orificio. En la parte superior o en la primera tenemos aquí la que contiene orificio, que bueno, estas válvulas son utilizadas para mantener una presión constante, incluso si oscila la presión en la red neumática. La presión mínima de entrada tiene que ser mayor a la presión de la salida. Esto hablando con la válvula de presión con orificio. Ya la que no tiene orificio, que es la que está en la parte inferior, bueno, está cuando la presión secundaria aumenta demasiado y la demanda es empujada contra el muelle, entonces se abre lo que es el orificio de escape en la parte central y el aire puede salir a la atmósfera por los orificios de escape existentes, ¿no? Ya hablando en neumática, las válvulas, bueno, reguladoras de presiones tienen la tarea de controlar y regular la presión, bueno, el aire comprimido en el sistema que está trabajando, protegen de forma fiable contra la superación de la presión máxima admisible o limitan la presión de trabajo en el sistema neumático. Y bueno, en este caso, aquí vemos unos ejemplos de lo que es las válvulas de control de presión. Del lado izquierdo tenemos lo que son de 2 vías y del lado derecho lo que son de 3 vías. Aquí una de las diferencias es que entre 3 vías tiene lo que es la línea de entrada, la línea de salida y en el tercer punto es un escape y el del lado izquierdo no lo tiene.